Hola y bienvenidos a Prohibido Trabajar. Yo soy Artur Janiquet y ahora estoy empezando una nueva forma de... Una nueva forma para mí, no me estoy inventando nada, digo, en el Prohibido Trabajar. En el Prohibido Trabajar, ahora vamos a empezar a dar explicaciones de cosas. Pues sí, un poco. A veces hay temas que me cabrean. Seamos honestos, me cabrean. ¿Y qué me cabrea ahora? Pues el genocida y criminal de guerra de Netanyahu. Y me he visto su discurso en la ONU. Pues he decidido interpretar un poco sus palabras, porque no debemos olvidar nunca que estando en guerra, o aún sin estar en guerra, eh, todos los políticos y la mayoría de dirigentes a nivel mundial hacen propaganda. Todo el rato, siempre. El objetivo de la propaganda de guerra históricamente y hoy en día, pues aún con medios más modernos, básicamente consiste en convencer a la opinión de lo que tú estás diciendo. Y por tanto tú no dices la verdad, tú dices lo que te interesa. Y así es con todos los bandos de todas las guerras. Un consejo que os doy yo, si queréis ver el discurso de Netanyahu que os va a poner de muy mala hostia, al menos a mí me ha puesto de muy mala hostia, es que cada vez que diga paz lo cambiéis por acuerdo comercial y cada vez que diga democracia cambiarlo por capitalismo. Y estaréis más cerca de lo que quiere decir realmente. Es muy útil para entender un poco lo que Netanyahu le preocupa de verdad, que al final es un tema económico, es como todo, es lo que dicen los americanos, follow the money, o sea, tú sigue el dinero. Si quieres saber la verdad, solo tienes que seguir el dinero. Esto, mira, ahora Pedro Sánchez aquí en España ha aprobado una nueva ley para que la gente conozca quién financia los medios de comunicación y es la forma de que tú sepas qué te está vendiendo ese medio de comunicación. Porque el objetivo de los medios de comunicación no es informar, el objetivo de los medios de comunicación es transmitir el discurso de las personas que financian y pagan ese medio de comunicación. O sea, para poner un ejemplo muy estúpido, si tu comida preferida es la pizza, no vas a hacer un restaurante de ensaladas. Si tú eres propietario de un restaurante y algunos no lo vamos a vivir nunca, eso de ser propietarios de un restaurante ni de nada, pero los que tienen la capacidad de tener un restaurante, si tu comida preferida es la pizza, no te vas a montar un bar de ensaladas. Entonces, si tú tienes unas ideas reaccionarias, que normalmente con las ideas reaccionarias va ligado el dinero, pues lo más probable es que tus medios difundan las ideas reaccionarias. Por algo tú eres quien paga ese medio. Tú cuando pagas por algo quieres que te ofrezcan un servicio y así, y eso no dudes que los ricos lo tienen muy claro. Y por eso, siguiendo un poco toda esta idea del dinero, me he fijado que en medio del discurso el genocida de Netanyahu y el criminal de guerra de Netanyahu ha sacado dos carteles. Dos carteles, uno con unos países pintados en verde, como Arabia Saudí y Israel y básicamente... ahora no sé si Qatar estaba pintado en verde, pero sí que está pintado en verde los Emiratos Árabes Unidos, con una flecha, que la flecha empieza en la India y acaba en Grecia. Y luego ha sacado otro mapa donde estaban Irak, Irán y Siria y una parte del Yemen en negro, como diciendo que eran el eje del mal. Y con un poco esta idea de seguir el dinero, me he puesto a investigar un poco. Y me he dado cuenta de que todo lo que está pasando ahora mismo en Gaza tiene mucho que ver con China y la ruta de la seda. Básicamente, en el año 2013, el presidente de China, Xi Jinping, decidió pues eso, iniciar una nueva ruta de la seda para no depender tanto del transporte marítimo y poder llevar todas sus mercancías hasta Europa en tren. Y la ruta de la seda, pues es una gran ruta comercial por dos vías, marítima y terrestre, con la que pretende agilizar el transporte de todas sus mercancías hacia Europa.
Y también lleva un gasoducto y un oleoducto con el que yo entiendo que lo que pretenden es pues obtener gas y petróleo ellos. En septiembre del año pasado, del 2023, para contrarrestar un poco toda esta influencia que prevén que va a tener la ruta de la seda china, crearon el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, que en inglés las siglas son IMEC, IMEC. Este corredor económico empieza en la India, pasa por Arabia Saudí y por Israel para acabar en Grecia. Esa es la forma que tienen de transportar pues las mercancías por allá. Tú me preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver? Pues precisamente uno de los acuerdos de paz, entre comillas, que Netanyahu decía en su discurso con Arabia Saudí no es un acuerdo de paz como tal, sino simplemente es un acuerdo comercial por el cual a los dos, ya que Arabia Saudí es bastante un perrillo faldero de los Estados Unidos a nivel económico, les interesaba, que por cierto, Estados Unidos es quien promueve y apoya este proyecto básicamente para quitarle importancia y quitarle relevancia a lo que puede llegar a ser la ruta de la seda de China, que es lo que más les asusta a nivel comercial hoy en día. Y por eso este famoso IMEC, el corredor este que tiene que pasar por Arabia Saudí, Israel y acabar en Grecia, que no está exento de conflictos, porque por ejemplo Erdogan ha dicho que este corredor, al menos en la parte marítima que sale de Israel y llega a Grecia, pasa por sus aguas y él dice que no lo va a tolerar y que puede ser considerado un acto de guerra. Esto en noticias que he estado buscando y leyendo por aquí es lo que dice. O sea que estamos hablando que es un proyecto que mientras que China empezó su ruta de la seda en 2013 y es un proyecto trabajado de acuerdo con todos los países que pasa, porque empieza en China, va por Turkmenistán, Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán. Pasa por estos países para luego llegar a Irán, Irak y Siria. Y en Siria ya llega hasta Turquía y de Turquía ya entra a Europa. Básicamente, esta sería un poco la ruta. Y si os fijáis en el discurso de Netanyahu, porque o sea, aunque esté hablando de la ruta de la seda, solo estoy dando contexto al discurso de Netanyahu. Netanyahu, este señor genocida, me gusta llamarle señor genocida. Este señor genocida ha sacado dos mapas. Uno con un mapa pintado de verde, donde marcaba en verde como posibles aliados los países donde pasaba la IMEC, y otro mapa donde estaban los países terroristas y enemigos y países de salvajes, como dice él, porque lo dice con estas palabras en el discurso. No les trata como seres humanos a las personas que viven en Irak, en Irán, en Palestina ya ni hablemos, y en Siria. Dice que son salvajes. Y eso, la ruta de la seda china que pasa por estos países, que son precisamente los que no quiere, los que él considera sus enemigos y a los que está atacando, básicamente, pasa por estos países. Y yo os pregunto, o sea, ¿de verdad pensáis que lo que está pasando en Gaza es una coincidencia? O sea, ¿de verdad creéis que por ejemplo, ya se ha demostrado por varias fuentes que Israel fue avisada de lo que iba a pasar el 7 de octubre y lo ignoró? ¿De verdad no creéis que es una guerra interesada por ellos? Que dejaron que todo esto pasara para poder ellos llevar a cabo este genocidio y a la vez llevar a cabo bombardeos, porque han bombardeado el Yemen, han bombardeado Siria, han bombardeado Irak, han bombardeado Irán. Han bombardeado precisamente los países por donde pasa la ruta comercial rival que no pasa por su país.
y la ruta comercial rival que otros países, digamos, en otra órbita económica que no son los Estados Unidos, que es China, que son los famosos BRICS, que ahora China, Rusia, Brasil, pues están haciendo como su propia economía o están teniendo sus propias alianzas económicas, mejor dicho. Y a la vez, pues Israel, que depende absolutamente de Estados Unidos, como ya se está viendo, porque necesitan sus armamentos para seguir haciendo el genocidio en Gaza. Así que nada, como todo esto me ha parecido muy interesante, he decidido pues hacer este pequeño audio para contaros que siempre que hay algo que dudéis, yo os recomiendo un consejo, que es seguir el dinero. Por ejemplo, esta semana el presidente de España, Pedro Sánchez, ha impulsado una ley para que los ciudadanos y las ciudadanas y las ciudadanas puedan ver a quién pertenece cada uno de los medios de comunicación que van lanzando noticias. Porque yo os lanzo esta reflexión aquí. ¿De verdad pensáis que los medios de comunicación son libres e independientes? ¿No crees que si tienen una gente que detrás, unos inversores, que detrás están poniendo dinero, estos inversores no solo quieren rédito económico, no son unos inversores apolíticos, son unos inversores que no solo quieren rédito político, sino que sobre todo lo que quieren es influenciar a la masa social. Y esto es así. Los medios de comunicación no son un buen negocio. O sea, si tú te quieres hacer rico, no te compres un diario, no te compres una radio y no te compres una tele. Si tú quieres hacerte rico, te haces rico de otras maneras. Si tú te compras una tele o una radio, es porque tú lo que quieres es manipular la opinión pública y hacer que tus ideas prevalgan sobre las de los demás. Y curiosamente, quien tiene la capacidad de manipular la opinión pública es quien tiene el dinero para poder comprar estos medios de comunicación y que vendan sus discursos truchos, como decía Maldonado de Quieto todo el mundo, que no me acuerdo el nombre, pero desde aquí un abrazo si me escuchas algún día, que lo dudo. Así que en pocas palabras, lo que estamos viviendo ahora no es más que otro episodio de la guerra comercial que desde hace muchos años Estados Unidos está haciendo contra China. Y como siempre, los peores parados son la población civil en defensa. O sea, casi todo el mundo occidental lo está permitiendo simplemente porque los acuerdos económicos que pueden conllevar el proyecto de Israel son beneficiosos para ellos. O sea que en ningún momento se han planteado cumplir cosas que parecen o que ellos consideran importantes, como los derechos humanos. Los derechos humanos no se aplican en Gaza. Los derechos humanos no se aplican en el Líbano. Los derechos humanos no se aplican en Irak ni en Irán. No solo eso, es que no me quiero alargar mucho, pero si os dais cuenta, parte de las últimas guerras que han habido, en muchísimas ocasiones lo que se ha hecho es destruir la historia, y a mí esto me indigna mucho. Se están destruyendo pues cosas de los sumerios, de los acadios, de toda esa región de Oriente, que fue la cuna de las civilizaciones, porque la escritura se inventó allá. La escritura la inventaron ellos. La escritura se inventó en Sumeria o en Egipto. ¿Qué me pasa hoy? Pues eso, que tenemos que asumir que lo que está pasando no solo es una guerra comercial en sí, sino también es una guerra cultural y una guerra hegemónica por la historia. Si tú vas destruyendo las cosas más antiguas que quedan, pues pierdes perspectiva. Hace 8.000 años que ya había civilizaciones, hace 6.000 años que ya se escribían cosas, que había leyes, que no lo hemos inventado todo ahora. Que el concepto civilizador
que intentan meternos en la cabeza y que sobre todo el facherío español dice mucho y ahora mismo lo hemos vuelto a ver. Mira, he hablado bien de Pedro Sánchez, pues ahora toca hablar mal. ¡Qué bien! Pues mira, esta semana Pedro Sánchez ha hecho el papelón patético de no disculparse y de no aceptar que México le dijera a España que tiene que disculparse por la colonización. Pero a ver, Perro Sánchez, tío, ¿de verdad crees que España no tiene que disculparse por la colonización mexicana? ¿Me lo estás diciendo en serio? Are you talking to me, Pedro Sánchez? ¿Me lo estás diciendo en puto serio? ¿Que crees que no debemos disculparnos por la colonización? ¿Que no debemos disculparnos por todo el mal que fuimos a hacer allá? Es que a mí me parece completamente absurdo esto. Pues estas no disculpas de Pedro Sánchez forman parte de la batalla cultural que se está viviendo. Y entre otras cosas, la batalla cultural lo que quiere es que tengamos un marco de visión mucho más pequeño y mucho más cerrado, que nos cuestionemos mucho menos las cosas. Básicamente con lo que venía a decir lo de Pedro Sánchez y México es que todas estas ideas y concepciones coloniales no se han ido, siguen allá. Dice Pedro Sánchez, los mexicanos y nosotros somos pueblos hermanos. Vale, sí, pero si tú a tu hermano lo tienes encerrado y lo usas como tu esclavo, pues no haces muy bien la hermandad, ¿sabes lo que te diría yo? Y disculparse es simplemente tener un respeto por el otro pueblo. ¿Acaso los mexicanos no se merecen que los españoles se disculpen por todas las atrocidades que hicieron? Y no solo los mexicanos, sino merecen todos los países que han sufrido la colonización española. Porque, o sea, igual que un niño pequeño, si todo un niño pequeño hace algo mal, pues le enseñas a que tiene que pedir perdón. Y así es exactamente igual. Y un ejemplo, o sea, el gobierno alemán pidió perdón por el Holocausto. ¿Pidieron perdón esas personas que habían hecho el Holocausto? No, esas personas no pidieron perdón. Pidió perdón un gobierno posterior. Pero lo importante es el hecho, porque tú estás representando a una comunidad. Y esta comunidad, ahora mismo, entiendo yo, que la mayoría de los españoles no se sienten orgullosos de la colonización. Al contrario, lo que quieren es, pues, la colonización y todo esto forma parte de ideas del pasado que ya no son vigentes y que ya no son aceptables. Y es que al final estamos dando vueltas un poco a lo mismo, porque la colonización por la cual no se quiere disculpar España es la misma que está provocando un genocidio en Gaza. Al final es lo mismo, estás en el mismo punto. Si no asumes que si has hecho algo mal, pues tienes que mostrarlo y pedir perdón. Y lógico, y por parte del gobierno mexicano, es lógico y sensato que pidan a España que se disculpe. Y a mí me parece normal y creo que España debería hacerlo. Quiero decir, o sea, para poner otro ejemplo, el Vaticano, el Papa Francisco, se disculpó por todos los actos que hizo la Iglesia Católica cuando fue a evangelizar América. Y ya está, no pasa nada. Pues nada, no me enrollo más porque hemos empezado hablando de Netanyahu. Os he contado la mierda de la guerra comercial de la ruta de la seda y el IMEC la mierda de la ruta de India, Oriente Medio y Europa, para acabar rajando de que Pedro Sánchez no se ha disculpado con los mexicanos. Pues nada, espero que este nuevo formato de programa en el que os meto la chapa, pero un poquito más cortico, os haya gustado. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos y todas y todes. ¡Areu, areu!